Bueno, en una jornada como hoy, el foco de la Escritura se pone sobre la función, la vida y la tarea de un pastor. Estamos juntos apuntando a reconocer, a constituir un pastorado en medio de una comunidad, y la Escritura tiene cosas que decir acerca de nosotros. Y hay muchos asuntos que tienen que ver con una jornada como esta, que nos interpela directamente a quienes de una manera u otra hemos dedicado la vida a servir al pueblo del Señor como pastores. De modo que hay muchas cosas que hoy nos ponen en apuro a nosotros. Las jornadas habituales de una vez que el pueblo, la comunidad se reúne, lo natural es que un hermano abra la Escritura y explique la palabra apuntando a la vida diaria de cada uno. Pues hoy pasa mucho que tiene mucho que ver con nosotros y lo que el Señor intentó al darle al pueblo del Señor una conducción. Y uno de los primeros episodios lo registra el Evangelio de Mateo, cuando el pueblo del Señor estaba naciendo y el Señor Jesús estaba comenzando a explicar el punto de vista de Dios acerca del gobierno, de la conducción, acerca del liderazgo, acerca de las formas de llevar adelante una estrategia que ayude a conducir a quienes iban llegando al conocimiento de la verdad. Y en el Evangelio de Mateo, el capítulo 20, se da un episodio que te convido a que leamos juntos por lo interesante, aunque francamente me ponen apuros que te enteres tanto de lo que dice el Señor Jesús, pero bueno, es lo que dice la palabra, y bien haremos de tomar buena nota de lo que las Escrituras dicen. Es el capítulo 20 de Mateo. Y el verso 20, el pueblo del Señor está dominado por el Imperio Romano. El Imperio Romano está en el momento de su expansión. Los césares y los emperadores romanos eran gentes brutalmente sanguinaria. El imperio era un imperio cruel que tenía prácticas de tortura y prácticas en cuanto a la invasión y a la conquista como meta, como objetivo. De hecho, es un objetivo que el Imperio Romano logró completamente, dominó e impuso lo que la historia dio en llamar la paz romana. Lo impuso la paz romana a fuerza de matar gente y de asustarla, y todo el mundo conocido en los días de la lectura que vamos a tener fue quedando en manos del Imperio Romano. Los emperadores efectivamente impusieron la ley romana a todo el mundo conocido. En este momento que el Señor Jesús está hablando, el episodio que vamos a leer, el fenómeno de la expansión del imperio se estaba dando. Hoy en el gobierno romano se respiraba sangre, se olía sangre. Los emperadores volvían de la guerra y para probar su victoria y humillar al vencido, armaban los monumentos y los obeliscos que hoy vamos a visitar a Roma, y vamos a la ciudad eterna de Roma a mirar monumentos que recuerdan las victorias de los emperadores sobre uno, sobre otro, sobre otro, sobre otro. En ese tiempo, cuando se estaba dando ese tiempo de guerra y de próxima guerra y de conquista y de victoria, es que ocurre lo que vamos a leer ahora. Una mamá viene a hablar con el Señor Jesús acerca de sus nenes, de sus hijitos. Cualquier paralelismo con la realidad actual es pura coincidencia. Verso 20 de Mateo 20 dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo, sus hijos Jacobo y Juan, postrándose ante él y pidiéndole algo.
y el Señor Jesús le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo al Señor Jesús, que estaba habituada a ver cómo hablaba el poder, el César, cómo hablaba el César. Y ella estaba habituada a la manera de opinar del César. Y le dice al Señor Jesús, ¿qué le dice? ¿Cómo dice? Ordena. La mujer habla con el Señor Jesús y le dice, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Esto es un cuadro bien típico del Imperio Romano. Está hablando con el que manda y la mujer se acerca postrada. El texto nos ayuda a darnos cuenta la distancia de jerarquía que la mujer reconoce en el Señor Jesús, y cuando la mujer se acerca, el Señor le da la palabra, le habilita que hable. La mujer está hablando en un rango bien claro, dice, y le dice, tal cual el imperio hablaría, ordena que estos mis dos hijitos, que son uno mejor que el otro, fíjate qué cariñosos que son, qué modositos que son mis nenes, ordena que mis nenes se siente el uno a la izquierda, ordena, es una palabra fuertísima que ocurre aquí, ordena que mis hijos se sienten el uno a la derecha y el otro a tu izquierda. Y aquí la mamá está pensando en los privilegios de sentarse cerca. Aquí está la mamá soñando los privilegios del poder. La mamá está deseando para sus hijos el privilegio, la pleitesía, la honra, la alfombra roja. La mamá está deseando para sus hijos el chofer, el celular, la oportunidad de ingresar a los despachos, a estar donde se deciden las cosas, a la izquierda y a la derecha de tu reino. La mamá tiene en la cabeza una imagen del palacio y está también extendiendo su imaginación a la hora de la comida y está soñando las copas de oro, los utensilios mejores, está mirando a sus hijos en el mejor lugar, comiendo la mejor comida, teniendo el trato más delicado. Sí, señor, por favor, señor. Sí, señor, pase, señor, ¿cómo no? Sí, si usted lo pide, ¿cómo no? Sí. Ah, qué buena idea que tiene usted, señor. Usted tiene las mejores ideas, señor. La mamá estaba soñando un sueño, que sus hijos sean tenidos en la máxima consideración por sentarse a la izquierda y a la derecha, a la izquierda y a la derecha nada menos, a la izquierda y a la derecha. La mamá fue por todo. Decirle, ordena que mis hijos se sienten a la izquierda y a la derecha. Y hoy estamos juntos aquí hablando acerca de la conducción en el pueblo de Dios, del lugar de los pastores. Hoy estamos hablando de mí, de nuestro lugar y del lugar que el Señor Jesús nos dio a quienes estamos para servir al pueblo del Señor, a conducirlo. Y está pasando un episodio muy gráfico, está pasando un episodio muy de la vida cotidiana, como para que nadie tenga ninguna duda qué está pensando el Señor Jesús. Y el relato continúa y dice así. Entonces Jesús les respondió, no saben lo que piden. ¿Pueden beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo que yo soy bautizado? Y ellos dijeron, podemos. Los muchachos dijeron, podemos. O sea, el Señor Jesús les dijo, ustedes quieren sentarse a la izquierda y a la derecha de mi reino. Ahora, ¿ustedes entienden de qué estamos hablando? Ustedes pueden beber del vaso que yo voy a beber, hacerse cargo. Ustedes pueden estar a la altura, pueden hacerse cargo de lo que representa
estar a la izquierda, a la altura, pueden beber del vaso que yo voy a beber. Todo lector de la Biblia sabe que el Señor Jesús más tarde usó otra vez la imagen del vaso. Cuando en el Getsemaní el Señor Jesús se largó a orar al Padre y le dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa sin que yo la beba. ¿Pueden ustedes hacerse cargo de lo que yo me voy a hacer cargo? ¿Pueden estar a la altura de lo que yo voy a estar a la altura? Y el Señor Jesús le dijo: no, ustedes no saben lo que piden. Y sigue, y les dijo: a la verdad, de mi vaso van a beber, y con el bautismo que yo soy bautizado serán bautizados. De hecho, Jacobo y Juan fueron los dos mártires muertos. Estamos hablando de los dos discípulos que junto a Pedro, Jacobo y Juan, son los tres discípulos que el Señor Jesús tuvo más cerca, que subieron al monte de la transfiguración con el Señor Jesús. Juan es el que terminó desterrado en la isla de Patmos, que escribe el Evangelio de Juan, las 3 cartas de Juan y el Apocalipsis, y Juan terminó sus días desterrado, y Jacobo murió joven, muerto por el Imperio Romano que lo decapitó, lo mató. De modo que de la muerte que yo voy a morir, ustedes van a morir siendo muertos violentamente. Dice: a la verdad, de mi vaso beberán, y con el bautismo que yo soy bautizado serán bautizados, les dijo el Señor Jesús. Pero sentarlos a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlos, sino a aquellos a quienes está preparado por mi Padre. O sea que el Señor Jesús no les dio el deseo de la mamá. Y mire lo que sigue. Cuando los otros 10 apóstoles, discípulos, escucharon acerca del pedido de la izquierda y la derecha de estos dos, ¿qué pasó? Se enojaron contra los hermanos, como diciendo: no, nosotros también tenemos interés de estar ahí. O sea, se enojaron contra ellos, como diciendo: ustedes son unos pretenciosos, nos quieren robar el lugar. La izquierda y la derecha está en juego todavía. ¿Por qué van ustedes? Y trajeron a su mamá, maricones, para pedirle. Tenemos que entrar en la conversación todos. De modo que esto no es una cosa que nos es demasiado extraña, no está muy lejos de nuestras maneras de pensar. El tema del privilegio y el tema del trato preferencial y el tema de la pompa y el tema de la alfombra roja es un asunto que está muy enraizado en nuestra manera de ver, en nuestra manera de mirar, y de los discípulos también. Seguimos. Entonces Jesús, llamándolos, les dijo: ¿saben que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad? Y está el Señor Jesús mirándolo al César a la cara y diciéndole: ustedes saben bien que el César se enseñorea de las naciones, que mueve el ejército y conquista. Y ustedes saben que el gobierno de las naciones es por imperio de la ley. Y el imperio del miedo, del terror y el imperio de la sangre es lo que domina a las naciones. Ustedes saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y que los grandes ejercen sobre ellas potestad. Y Jesús dice: mas entre ustedes, y ahí va, no será así. Pero entre ustedes no será así. No privilegios, no alfombra roja, no. Los signos del poder del mundo, no. Y Jesús habla en términos absolutos. No está produciendo un gran discurso para definir una situación, sino que
como ocurre cada vez que las Escrituras intentan dejar algo asentado de una forma contundente, el Señor Jesús se vale de muy pocas palabras para decirnos simplemente: no será así. Entre ustedes no será así. Y ahora va la explicación. Sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser primero entre ustedes será vuestro siervo. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús saca el foco de la figura del rostro del César y le habla a sus discípulos ubicándose él en el centro de la escena. Y les dice: el Hijo del Hombre no vino para dominar así, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Bueno, hace falta esta mañana que hagamos un pequeño repasito acerca de este asunto del que quiera hacerse grande entre ustedes. El que quiera hacerse grande entre ustedes. Ese pedacito de las Escrituras es un pedacito que atraganta, que molesta. Y yo les voy a ablandar el texto como para que percibas el pedacito de escarbadiente que se te queda trabado en la garganta. Porque la palabra dice: el que quiera hacerse grande entre ustedes. Y a mí me sale de primera, de única, así, plum. Es decir, yo no quiero hacerme grande. No, a mí me llegó. Cuando yo tenía 17, 18, a mí me sobrevino un imperativo en el corazón de ponerme a gestionar a favor del pueblo del Señor. Yo no quise. Bueno, ese tipo de excusas que solemos poner los humanos para zafar y para sacarnos las responsabilidades de encima, son las mismas excusas que pone un papá esta mañana que está sentado acá y dice: yo no quiero hacerme grande en mi casa. Yo no me propuse hacerme grande en mi casa. Y acá está sentada una muchacha y un muchacho que se están encontrando y están en el proceso del qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Y salen a tomar un cafecito y él le dice: qué lindo. Y ella le dice: qué lindo. Y me está gustando, y me está gustando. Y cafecito va, cafecito va, cafecito va. Las consecuencias de los cafecitos todos las conocemos. Benditos cafecitos. Y ese muchacho que llega un día aquí y trae al amor de su vida para consagrarlo al Señor, él dice para sí: yo no me quiero hacer grande. Lo que le pasa a la mamá cuando el martes, miércoles y jueves el papi está en el trabajo y ella está al mando de la casa y la mami está gobernando a sus hijos y trayéndolos de la escuela y ponete esto y sacate aquello y vamos a hacer. Y la mamá mira al espejo y dice: yo no quiero hacerme grande, yo no me quiero hacer grande. Y cuando pasan problemas, y cuando aquí está quien tiene a su cargo personal en su empresa, y usted va a decir: mire, yo no me quiero hacer grande, resulta que yo apliqué con mi currículum a un cargo, yo no me quiero hacer grande, es simplemente por conseguir el sustento de la familia, yo no me quiero hacer grande, tengo a mi cargo 500 personas, 350, 400, tengo a mi cargo una sección en el banco, son 23, 2, 8, pero hace falta que yo esté ahí porque yo articulo, son palabras que usamos ahora, yo articulo, yo facilito, yo soy y aquí hay un gerente y el gerente dice hoy que está acá: bueno, yo en mi trabajo yo tengo que decidir y yo corto el queso en el trabajo y tengo que decir, la empresa me paga para eso, yo a fin de mes tengo que decidir. ¿Y está todo bien? Bueno, ahora tengo que terminar. ¿Que a vos te obligaron? ¿Te obligan? Decime, ¿a vos te obligan a tomar cafecito? ¿Que a vos te obligaron? ¿En serio? ¿Que te obligaron? ¿Que fuiste a tomar cafecito y qué lindo, por obligación, que te obligaron?
¿Cómo fue? ¿Que entraste al templo a pedir a Dios que bendiga tu matrimonio obligada? ¿En serio? ¿Que venías bajo amenaza? No se notaba ese día, ¿eh? No. Y las filmaciones ocultas que hay acerca de lo que pasó después de la ceremonia no te muestran obligada. No. ¿Y de dónde provino el embarazo? Tampoco muestran que estabas muy obligada a ser mamá. No. ¿Que vos estás obligada a ser mamá? ¿En serio? No. ¿Que estás más cómoda diciendo, sí, yo estoy acá, soy una víctima de las circunstancias, me llevaron, viste lo que pasa porque él me... Sí, puede ser, pero eso no es cierto. Estamos en la presencia del Señor, vamos a hablar la verdad. Y la verdad es que yo voy a mi trabajo porque elijo ir a cumplir mi trabajo y llego ahora en horario porque elijo hacerlo. Mañana a la mañana me levanto a hacer mi trabajo y bien cargo de mi trabajo que debo hacerme. Y el Señor Jesús dice, cualquiera de ustedes que quiere hacerse grande, como diciendo claramente, cualquiera de ustedes que está jugando su papel responsablemente, que está actuando a propósito, como el jefe de una empresa actúa a propósito, para ser a propósito, y una jefa de sección a propósito, y una mamá a propósito, y un papá a propósito. Bueno, no he venido aquí a estropearle la mañana a nadie, pero me parece que es en el lugar, en el pueblo del Señor, donde podemos hablar estas cosas. Y no hay hecho más liberador para ninguno de nosotros que escuchar la verdad, porque la verdad nos hace libres. Y deseo que cada mamá que está acá pueda decir, sí, yo soy mamá, yo soy abuela, yo soy voluntariamente abuela, y cuando mis nietos están conmigo, yo soy la abuela. Y el Señor dice, cualquier abuela que quiera gobernar a sus nietos y que quiera vivir días lindos con sus nietos, bueno, hay abuelas negadas que dicen, no, mis nietos vienen a mi casa y revolucionan todo, rompen todo, y yo las dejo. Esa es una abuela que está negada, que no quiere asumir su papel, que está negada a ser de abuela, como corresponde a gobernar la casa y ayudarle a los nietos a comportarse. Como hay mamás que están negadas y los hijos se les suben encima, o papás que dicen, bueno, porque yo los veo poco a mis hijos cuando los dejo que mis hijos me pinten la nariz y yo los dejo que me corten el pelo, porque mis hijos, son tan buenos mis hijos, que cuando lo encontré al Señor Jesús, le dije al Señor, Señor, que mis nenes se sienten a la izquierda y a la derecha, porque no hay nadie como Él. Ellos dos son la luz de mis ojos. Yo los miro y me babeo, ellos son lo más grande que hay. Y Jesús les contestó de una manera, pero ustedes se dan cuenta de lo que están hablando, de lo que supone ejercer autoridad, que la autoridad la ejerce el papá, la mamá, a veces el jefe, a veces el abuelo, a veces la abuela, que la autoridad se ejerce todos los días, en todos lados, la docente en la escuela. Dice, yo no me quiero hacer grande frente a mis alumnos. El profesor dice, yo yo estoy acá por un cargo, yo vengo por el salario de fin de mes. Pobres alumnos del profesor que se ha negado y abandonó a sus alumnos. Pobres hijos cuyos padres abandonan a sus hijos y dicen, yo no quiero conducir a mis hijos. Pobres hijos. Pobre familia, que la mamá y el papá han abandonado sus hijos, abandonado su lugar. Y el Señor Jesús nos ayuda a todos a volver a sentarnos a la silla que nos corresponde y a decir, sí, efectivamente, yo estoy donde estoy porque es el lugar que debo estar, cualquiera que quiera hacerse grande entre ustedes. Y ahí les dice, ese va a ser su siervo. Esta mañana estamos aquí para reconocer a uno de nosotros, que lo conocemos desde hace mucho, que no es ninguna novedad para ninguno de nosotros. Nosotros no estamos aquí en un encuentro pomposo que intenta producir privilegio, sino que lo que estamos aquí es abriendo las Escrituras a la luz de lo que el Señor Jesús dice.
Cualquiera que anhela obispado, buena cosa desea. Está muy bien. Cualquiera que quiere un lugar de autoridad espiritual, bien, bien, buena cosa desea. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu de Dios tiene para decirle a la Iglesia. No es ajeno a ninguno de nosotros que Norberto, Diego, Román y yo somos los pastores que estamos hoy en funciones en la congregación, que falta uno de nosotros que está recuperándose y los percibimos como si estuviera aquí presente. Nuestro hermano está integralmente en el espíritu de lo que está pasando esta mañana y le amamos en el Señor Jesús y sostenemos nuestras oraciones por su futuro. Nosotros, los pastores de la Iglesia del Encuentro, les saludamos en el nombre del Señor Jesús, que es la cabeza de la Iglesia. Ante el dinamismo y la exigencia que supone nuestra vida personal y comunitaria en pleno siglo XXI, resulta bueno repasar al escritor de los Hebreos que nos ubica a todos dentro de un gran estadio. Recurre al protagonismo de atletas en plena acción valiente y esforzada al extremo, cada uno por su andarivel. Nos dice: por tanto, nosotros, todos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. En cada escrito del Nuevo Testamento se nos enseña lo que Dios ha previsto para que, siendo muchos, andemos con nuestra suerte atada unos con otros, para que el mundo, al ver nuestras buenas obras, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Un ejemplo de este llamado práctico lo plasmó el Señor Jesús al mostrar un cuadro del juicio futuro que abarcará a toda la humanidad. Fue en Mateo 25, donde el Señor Jesús dice: y entonces el Rey dirá a los de su derecha: vengan, benditos de mi Padre, y hereden el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui huésped y me recogiste, desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos huésped y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Desde hace años, como todos somos testigos, venimos compartiendo las tareas comunitarias entre un nutrido grupo de hermanos y hermanas trabajando en equipo. Así peregrinamos nuestro llamado a servir a Dios en las personas, para que así alumbre nuestra luz delante de los hombres y su nombre reciba gloria. Por razones más particulares del desarrollo de la obra y a causa de las continuas y nuevas demandas que enfrentamos, hace un buen tiempo hemos llamado a Carlos Gauna a integrarse al grupo de pastores, haciendo eje en el área de las finanzas y de la administración del conjunto. La invitación nació en los dones que reconocemos en nuestro hermano y apuntó a compartir tanto criterios de fondo como también las miradas prácticas más domésticas y cotidianas, que a su vez le ayuden a equipar y entrenar a otros dentro del conjunto. Procedimientos sanos a la hora de disponer
de los bienes materiales que administramos en cada rincón, que sumen al desarrollo de la obra que Dios nos ha confiado. Eso continúa siendo la devolución que deseamos ofrendar al amor de Dios fielmente. Una vez recorrida esta área primaria de gestión, nos alegramos en los otros dones que el Señor también le confió a nuestro hermano. Seremos parte del fortalecimiento de su ministerio integral para su gozo y el del conjunto, con la mira puesta en el desarrollo del reino de los cielos y la gloria de Dios. Saludamos cariñosamente a Karina, querida hermana de todos, esposa y ayuda clave. Valoramos mucho el hogar que están construyendo. También, Karina, tu persistente servicio de amor entre nosotros. Es así como llegamos al día de hoy. La figura del pastor está extensamente recorrida en el Nuevo Testamento. Para no abundar, recurrimos al apóstol Pablo en 1 Timoteo 3, del 1 al 7, cuando nos dice: palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena cosa desea. Pero es necesario que el pastor sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no codicioso de ganancia deshonesta, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, pues el que no gobierna bien su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un novato, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo, porque es necesario que tenga buen testimonio para con los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Hoy queremos unirnos al sentir de toda la congregación para afirmar que sabemos, por las enseñanzas de los apóstoles, que la obra del Señor en la tierra se fortalece y se extiende por cada respuesta fiel al amor expresado en Jesucristo. Que cada creyente es momento tras momento capacitado por el Espíritu Santo para querer hacer, así como para también concretar obras que perduran para la gloria de Dios. Que mientras nuestro desafío compartido es amarnos entrañablemente con corazón puro. También se nos llama a reconocer a los que Dios envía a trabajar entre nosotros, valorándolos, cuidándolos, entrenándolos y también encomendándolos a un nuevo servicio como Dios quiere. Así, en cada sector y rango de responsabilidad. También sabemos que muy pronto todos y cada uno hemos de rendir cuentas por los recursos y por los recursos humanos y de los otros que hemos recibido para administrar durante esta vida. Compañeros de caminata, dones, oportunidades, bienes, capacidades, fuerzas y también entendimiento que se nos confió. Será el día de recibir nuestras respectivas recompensas ante el juez, que ya ha dicho que ni un vaso de agua que demos en su nombre quedará fuera de la cuenta. Aquel estrado estará presidido por un juez inigualable, que es santo, el Señor Jesús. Por eso, los aquí pastores de la Iglesia del Encuentro, venimos los primeros a reconocerte como uno entre nosotros, como un llamado por Dios a este servicio de amor. Abrimos públicamente nuestros brazos unánimes para facilitar tu ingreso pleno entre nosotros. Hoy decimos esto delante de quienes han hecho la Iglesia del Encuentro su hogar espiritual, en la certeza de que desde los más cargados de días hasta los más jóvenes,
acompañan este momento. Carlos, desde hoy serás amado como uno de los pastores de la Iglesia del Encuentro. Todos los presentes nos disponemos a encomendarte al Señor, que te conceda diariamente el poder de trajinar este llamado en armonía con tu esposa, con toda fidelidad. Que lleves mucho fruto, para nuestro gozo y para la gloria de Dios. Y que tu fruto permanezca. La Escritura nos dice: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como una cosa a la cual aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Señor, te damos gracias por este rato en tu presencia. Nos damos cuenta que estamos en un momento irrepetible, sagrado, donde tu nombre está aquí, tu presencia está aquí, tu espíritu está aquí. Y también, Padre bueno, por la incontrastable paz que hay en nuestro corazón en esta mañana, nos damos cuenta que vos estás satisfecho, aprobando, acompañando. Por eso es que nos acercamos en el nombre de Jesús a tu presencia para encomendarte a Carlos y a Karina. Señor, nosotros vamos a disfrutarnos de su gestión, pero ellos necesitan tu poder. Amén, Señor, amén, amén. Y es por eso que no podemos hablar de consolidar nada en tu nombre si vos no venís primero a constituirlos, a fortalecerlos. Te los presentamos, querido Padre, te los ponemos en tu presencia deseándote que les afirmes, les fortalezcas. Nosotros estamos abiertos absolutamente a recibir lo que tenés para nosotros de su parte y lo que va a llegar para el desarrollo y la fortaleza de la obra a través de nuestros hermanos. Querido Señor, te damos gracias por tu fidelidad hasta aquí. Cómo has traído a tu pueblo en el correr de la historia hasta aquí. Y cómo has tomado debilidades humanas y pequeñeces nuestras para transformar en tus manos, en abundancia, en fortaleza, en sabiduría, en discernimiento, en ciencia, en fe. Te alabamos, Señor. Y nos encomendamos juntos en tus manos para que nos concedas el hacerlo mejor, en entenderlo mejor, en elegirlo mejor, en trazar bien tu palabra, en gobernar nuestros asuntos con juicio, en poder ser un buen ejemplo para cada uno de los que nos mira y que tu nombre sea exaltado. Nos decís que así alumbre nuestra luz delante de los hombres para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Te pedimos que nos ayudes, Señor bueno, a cumplir con nuestras intenciones y nos concedas en tu gran misericordia el poder ver plasmada en la práctica la visión, el deseo, el querer que has puesto en nuestro corazón. Ayúdanos a concretar nuestro querer en contundentes haceres que se multipliquen en cada grupo de crecimiento, en cada edad, en cada hogar, en cada mamá, en cada papá, que cada uno podamos comprender tu plan, tu proyecto, para que el mundo crea que vos nos has enviado. Nos encomendamos, Señor bueno,
en esta mañana en tus manos. Te ponemos cariñosamente a Cachi y a Karina en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, que los tengan por mucha estima y amor a causa de su obra. Eso es 1 Tesalonicenses 5, 12 al 14. Como dice, les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes y los presiden en el Señor y los amonestan, que los tengan por mucha estima y amor a causa de su obra. Que Dios bendiga tu vida ricamente, que el haber estado aquí te resulte inspirador para tu desafío privado, para tu lugar de conducción, para el lugar donde Dios te ha puesto a gobernar, de acuerdo al don que Dios te dio, que lo hagas con fidelidad. El Señor vuelve pronto. El Señor vuelve pronto. ¿No es cierto que sí? ¿No es cierto que usted se da cuenta que los diarios nos están diciendo que el Señor vuelve pronto? El Señor vuelve pronto. ¿Te lo digo otra vez? El Señor vuelve pronto. El Señor vuelve pronto.